quiere. Bueno, estamos en esta semana, en estas semanas, hablando de esta serie que le hemos titulado Carácter, viviendo en el Espíritu. Y le hemos titulado así porque es importante que no se nos olvide que nosotros somos una iglesia que camina dirigida por el Espíritu. No somos un club social, y siempre lo repetimos. No somos una organización, una ONG, cualquier otro tipo de organización. Somos una iglesia. Y la iglesia vive porque Cristo murió por ella. Y la iglesia vive porque el Espíritu la sostiene. Es una iglesia conectada con Dios. Estamos viviendo en Dios. Somos de Dios. Usted y yo somos de Dios. Por eso estamos aquí. Por eso nos reunimos, por eso cantamos, por eso nos abrazamos, amén, porque somos una iglesia donde el Espíritu de Dios vive en nosotros. No se nos debe de olvidar, eso es importante. Y por eso en esta serie tomamos la sección de Gálatas capítulo 5, donde viene el fruto del Espíritu. Para hablar de eso, para hablar del fruto del Espíritu. Si usted tiene su Biblia ahí, vaya por favor conmigo a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 16. Gálatas capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 16. Si se pierde Gálatas está al final, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, y después por allá está Gálatas, ¿ok? Porque Gálatas se pierde a veces porque es un libro, una carta muy pequeña. Déjeme darle algunos datos. Esa carta que está ahí es probablemente la primera que escribió el apóstol Pablo. Usted la tiene ahí y ha sobrevivido, gracias a Dios, porque es la palabra de Dios, Dios la preservó. Pero esa seguramente fue la primera carta. Algunos dicen que fue primera a los tesalonicenses, otros dicen que fue Gálatas, pero lo que sí es seguro es que esa carta es una de las primeras cartas. ¿Amén? ¿Y por qué escribe esta carta Pablo? ¿Por qué la escribe? No crean que Pablo escribió sus cartas o la palabra del Señor nos llegó porque era un novelista y decía, vamos a escribir una novela que se haga famosa. Claro que no, así no se escribieron los libros de la Biblia. Pablo le escribe a una iglesia que está en Galacia, que seguramente él había fundado. Y estos hermanos de Galacia eran judíos que se habían convertido al cristianismo. No hay nada más difícil para alguien que un judío volverse cristiano. Es muy complicado. Bueno, incluso si usted trae otra religión y de pronto cuando acepta el Evangelio de Jesucristo es muy complicado, es muy difícil. ¿Por qué? Porque son varios factores que hay alrededor, ¿no? Que intervienen en eso. Y estos judíos que se habían convertido al cristianismo estaban batallando con varias cosas. Y una de ellas es que los judíos le costaba romper con ciertas prácticas de la religión judía. Para entender a los judíos hay que entender dos palabras: un judío y el judaísmo. El judío es alguien que vivía en Judea, de la tribu de Judá, por eso se le llamaba judío. Y un judaizante es alguien que vive ahí pero que practica la religión judaizante. El judaísmo es una religión como tal. ¿Cuál es el libro sagrado del judaísmo? Pues la Torá o el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el problema con muchos de los judíos? Que cuando vino Jesús no lo aceptaron como el Mesías. Dijeron, no, este no es el Mesías. Y por eso es que algunos judíos lo siguen esperando hasta el día de hoy. Pero entonces dejar de ser judaizante para convertirse al cristianismo era muy complicado. Porque todavía decían, ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo vivo? Y entonces se aferraban a la ley. Quiero que me entiendan aquí. El problema de la religión es que la religión es esclavizante, porque la religión regularmente usa la ley para atemorizar. Y eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Era un judío, pero vivía intimidado por la ley, por su religión. Lo intimidaban. ¿Ya cumpliste la ley? No. Pues ya, el Señor está enojado contigo y estás a punto de irte a la quinta paila, le digo a mis alumnos en la clase, irte al infierno. Y entonces tenían miedo y así vivía atemorizado. Y cuando el judío miraba al pagano, ¿saben cómo vivía el pagano? A gusto. Digo entre comillas, ¿no? Sin ley, sin nada.
El pagano pecaba y no se sentía pecador. El pagano hace lo que quiere y no vive con el remordimiento de que está ofendiendo a Dios. Por eso es que en esos grupos el paganismo llegó a cometer actos tan vergonzosos, tan aberrantes. No sé si ustedes saben, pero el paganismo tenía algunas prácticas espantosas en la época bíblica. Los romanos, por ejemplo, practicaban orgías sexuales, practicaban zoofilia y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no tenían ley y entonces vivían como se les daba la gana. A nadie le tenían que rendir cuentas. Y entonces cuando los de Galacia se convierten al cristianismo, están ahí porque el apóstol Pablo les dice, ya no están bajo la ley. Ahora están bajo la gracia de Cristo. Y entonces no saben cómo vivir y dicen, ¿y eso cómo es? Y entonces venían los judaizantes y les decían, ¿ustedes se hicieron cristianos? Sí, tienen que practicar la ley. Y ellos decían, pero Pablo nos dijo que no. Y entonces ahí estaban sin saber qué hacer y por eso Pablo les manda esta carta que nos llega el día de hoy para hablar de un tema precioso, la libertad. ¿De qué habla Gálatas? Repítalo conmigo, de la libertad. Esa palabra que tanto anhelamos, la libertad, la libertad. Los religiosos no son libres y el pagano, aunque cree que es libre, es esclavo de sus propios vicios. No sé si han conocido personas que dicen, yo no soy religioso, no, pero son esclavos de sus propios vicios. Y pretendiendo ser libres, no lo son, porque el pecado los ha hecho esclavos. Y viven esclavizados, y los va deteriorando, y los va destruyendo, y va destruyendo su familia, y va destruyendo sus relaciones, y va destruyendo su vida. Y entonces dicen, soy libre, pero cuando los vemos desde afuera nos damos cuenta que son quizás los peores esclavos del pecado. Y entonces Pablo dice, hablemos de la libertad. ¿Cuál es la libertad? ¿De qué se trata la libertad? ¿Cómo podemos ser libres en Cristo Jesús? Y ya el pastor Fabián nos puso la base y usó una figura en el Salmo capítulo 1, cuando dice que el que está en el Señor, que el que está en Cristo, o como decía el Antiguo Testamento, bienaventurado, el varón que está en los caminos del Señor, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Amén. Y es una figura hermosa porque el árbol no vive nada más por lo que vemos, ¿verdad? ¿Cuántos regaron sus plantas esta semana? Amén, muy bien, excelente. ¿Ya? Ahorita que me acuerdo tengo que regar una planta saliendo del culto. ¿Por qué las regamos? Porque se mueren. Si no las regamos, se mueren, se marchitan, se secan. Es decir, dentro del árbol corre como un río de agua que no lo vemos, que quizás es microscópico, pero esa agua corre en el interior del árbol y se va por todos lados y genera los frutos y hace que las hojas sean verdes y hace que sus raíces sean fuertes. El agua corre y corre y corre. Por eso Jesús, un día que estaba en una boda, se paró y dijo, de su interior van a correr ríos de agua viva. Y dice el evangelista, y eso dijo del Espíritu Santo que iban a recibir todos aquellos que creían en Cristo. Amén. Y eso es lo importante, queridos hermanos. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, no es una lista de leyes que usted tiene que vivir. No es una lista de cosas que usted tiene que esforzarse por vivir. No, son las consecuencias de que el Espíritu Santo esté en el interior de su vida. Amén. Imaginen el árbol. Imaginen que el árbol tuviera que ir a buscar el agua. No, nosotros se lo ponemos. Nosotros les echamos el agüita. Y corre en el interior. Y corre y corre. Y ahí está. El árbol no dice, ¿cómo le hago para que mis hojas estén verdes en esta temporada? No, el agua lo provoca. De la misma manera el Espíritu Santo en ustedes y en mí produce el fruto. Y miren, si hay algo que me gusta mucho, hace algún tiempo atrás me puse a escribir un poco sobre el Espíritu Santo. Y en ese tiempo estábamos hablando aquí en el seminario de que cuando diéramos clase fortaleciéramos el ser, el hacer
Creo que el ser y el hacer. ¿Ok? Los que son maestros me van a entender. Y entonces estaba yo revisando el tema del Espíritu Santo y dije, wow, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, hace algo similar, porque nos da el tener. Usted tiene algo y eso que tiene es lo mejor. El apóstol decía que fuimos sellados con las arras de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Usted tiene un recurso, usted tiene la presencia más grande y poderosa que puede haber. Es la presencia del Espíritu Santo en su vida. Amén. Usted lo tiene todo. Usted lo tiene, hermanos, todo. Usted tiene el reino de los cielos. Usted tiene la promesa de Dios. Usted tiene vida eterna. Usted tiene muchas cosas porque el Espíritu Santo se las da. Pero no solo eso, cuando el Espíritu viene provoca el hacer en nosotros. Y el hacer son los dones. Hay una lista de dones que el Espíritu desarrolla en nosotros. Y algunos tienen dones milagrosos como de sanidades, como de liberación, como de profecía, como de lenguas, etc. El Espíritu le da dones y le capacita para que usted haga para el reino de Dios. Le habilita, le capacita. Algunos a lo mejor tienen dones de hospitalidad, dones de administración. La Biblia tiene cientos de dones y ministerios que el Espíritu le da y le capacita a usted. Amén. Usted tiene algo que el Espíritu le da. Pero el Espíritu también habla del ser. Y de eso tratan los dones. El ser. Nadie que tiene el Espíritu Santo de Dios puede ser igual. Nadie que tiene el Espíritu Santo de Dios puede quedar igual. Así que cuando hablamos del don del Espíritu Santo, cuando hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando de eso, de que usted no depende de sus emociones, de que usted y yo no dependemos de las circunstancias, de que usted y yo a lo mejor tengamos algún tipo de educación que nos hizo ser amables o ser educados en ciertas cosas, pero no dependemos completamente de eso, dependemos de la presencia del Espíritu vivificante en nuestras vidas. Amén. Así que cuando yo de estas listas que me tocaron a mí hoy, no se esfuerce por vivirla, esfuércese por estar conectado con el Espíritu. Si usted se desconecta del Espíritu, no va a tener ni los dones ni el fruto. Si usted rompe con el Espíritu, si usted camina fuera del Espíritu, estas cosas van a ir desapareciendo de su vida. Se van a ir marchitando, se van a ir opacando, porque usted no está vivificado por el Espíritu, no tiene comunión con el Espíritu. Por eso en el pasaje que les di, quiero que leamos Gálatas 5, 16. Digo pues, y hay una palabra que me gusta ahí, andad. ¿Ya la vieron? Digo pues, andad en el Espíritu. Caminen en el Espíritu. Les digo pues, caminen. Esa palabra es clave. Caminen en el Espíritu. ¿Sabe que había un mismo discurso para los judíos? Decían, digo pues, andad en la ley. Andad en los mandamientos de Dios. Pero Pablo entonces cuando le escribe a los Gálatas les dice, vamos a sustituir eso de andar en la ley. Porque si usted quiere andar en la ley por sus propias fuerzas, se va a frustrar. Se va a desesperar. Pero Pablo no dice, anden en la ley o anden en estas cosas que les voy a mencionar. Pablo la cambia y le dice, anden en el Espíritu, caminen en el Espíritu, muévanse en el Espíritu. Si ustedes aprenden a caminar con el Espíritu, lo demás va a fluir porque han aprendido a caminar en el Espíritu. Amén. Miren, hay otro pasaje que me gusta mucho, es el versículo 25. Versículo 25. 5:25. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué? Andemos también por el Espíritu. Vamos a leer, este es un pasaje que me encanta. Juntos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si ustedes dicen que tienen el Espíritu, caminen con el Espíritu. Vivan con el Espíritu. Interioricen el Espíritu. Y aquí es donde algunos pentecostales han fallado, han tenido una experiencia bonita. El Espíritu vino sobre ellos, el Espíritu los bautizó, los hizo hablar en lenguas, pero se les ha olvidado que si tienen el Espíritu deben entonces andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu,
avanzar en el Espíritu. Y esto, hermanos, requiere mucho interés y mucho cuidado de parte de nosotros. Caminar en el Espíritu implica que cada uno de nosotros viva conectado con el Espíritu. No descuide la relación que Dios y yo tenemos. Que no descuidemos lo que Dios nos ha dado. Que caminemos día a día. Amén. Que caminemos, andemos con el Espíritu. Andemos con el Espíritu. Vayamos con el Espíritu. Vivamos la vida con el Espíritu. Por eso es peligroso desconectarse. Porque entonces empezamos a perder. Ahora, miren bien. La lista que hay, que vemos aquí, del Espíritu, primero son de origen sobrenatural. En la Edad Media, los que leían Génesis 1 se encontraron con una palabrita ahí que dice imagen de Dios. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó. Y entonces los teólogos empezaron a romper la cabeza de qué significaba imagen de Dios, o imago Dei, como lo tenían en latín en aquella época. ¿Qué significa imagen de Dios? ¿Será que nos parecemos físicamente a Dios? ¿Será que cuando nos hizo como imagen es porque Dios es así como nosotros, tiene manos así como nosotros, pies como nosotros, ojos como nosotros? Y algunos llegaron a la conclusión de que sí. Y por eso es que el arte de esa época empezaron a pintar a Dios como eran los europeos, porque ellos estaban estudiando eso. Y entonces Dios parecía un europeo físicamente. Pero otros dijeron, no, imagen de Dios se refiere a sus cualidades, a sus atributos, que solo se los dio a los seres humanos. Solo se los entregó a los seres humanos. Que no lo tienen los animales. Por mucho que queramos a los animales, no pueden ser igual a nosotros. Nosotros tenemos cualidades únicas, como la razón, como el amor, como la conciencia de la moral y de la ética, y otras cosas más que solo pertenecen a nosotros. Y entonces imagen de Dios tiene que ver con eso. Por eso cuando hablamos del fruto del Espíritu, su origen es sobrenatural. Viene de Dios. Amén. El don viene de Dios. No es una evolución de nosotros. No es un producto de la educación de nosotros. Es que Dios nos los entregó. Número 2. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, hay que entender también que su crecimiento es natural. El fruto del Espíritu debe crecer naturalmente en usted. A mí me gusta mucho el mango, me encanta. ¿Sí? Y aquí Reina y Eduardo saben que cada vez que voy traigo mi dotación de mango. Y me desespero porque los traigo verde para que no se me pudran rápido. Y me desespero como los dos que tengo ahí que no se maduran, no sé por qué. Ya tienen 2 días y nada. En el horno. Ah, bueno, gracias. Voy a forzar su crecimiento. Me desespero porque no maduran. Pero estas plantas tienen un proceso natural de madurez y uno tiene que esperarlos. Yo sé que hoy ya tenemos procesos químicos, biológicos, no sé cómo llamarles, para hacer que las frutas maduren más rápido, ¿verdad? Y les inyectan cosas y los meten en lugares, etcétera, con tal de que maduren más rápido y venderlas. Pero no hay nada más natural, más único que aquello que madura en su propio tiempo y en su propio proceso. El fruto del Espíritu, queridos hermanos, crece así. Tiene un crecimiento natural. No se desespere, pero tampoco se quede estancado. No se quede verde toda la vida, porque entonces no está madurando, no está creciendo. Pero tampoco se pudra, por favor. Lo van a meter al horno si no se madura. No se quede verde. Porque tiene que tener un crecimiento natural. Pero tiene que ir creciendo, pero tiene que ir madurando. Y el fruto del Espíritu es así. Su crecimiento, Dios lo determinó para usted y Dios le va a ir acompañando. ¿Cuál es el peligro? Que nos quedemos verdes todo el tiempo. Que nos quedemos ahí.
que el fruto no esté desarrollándose en nuestras vidas de manera natural. Y también la madurez va a ser gradual, va a ser poco a poco. Poco a poco vamos a ir madurando, vamos a ir creciendo, vamos a ir avanzando. Y digamos al Espíritu Santo, ayúdame en esto, todavía me falta, Señor. Todavía me falta paciencia, todavía me falta amor, todavía me falta benignidad. Ayúdame, Señor, a madurar, por favor. Espero en ti, pero ayúdame tú. Amén. Si usted se esfuerza por un gozo de usted, va a ser un gozo fingido. Si usted dice, el pastor dijo hoy que tengamos gozo, voy a salir con gozo, voy a poner una música que me dé alegría. Ese es un gozo forzado y no le va a durar mucho. Mejor deje que el Espíritu trabaje el verdadero gozo en usted. Deje que vaya madurando su gozo. Y aquí viene lo difícil. ¿Saben cómo trabaja el Señor en nosotros y cómo estos frutos se desarrollan? ¿Sí lo saben? A través de las pruebas. Usted no va a saber si tiene gozo si no tiene oportunidad de demostrarlo. Usted no va a saber si tiene paciencia si no tiene la oportunidad de demostrar su paciencia. Usted no va a ser benigno si no tiene la oportunidad de demostrar su benignidad. Y por eso, a diferencia de las otras cosas que le pasan al que está sin Cristo en el mundo, las cosas que nos ocurren a nosotros tienen propósitos. Dios está trabajando con nosotros. Amén. Dios está trabajando en nuestro carácter. Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios está haciendo que maduremos. Amén. Pero a veces el proceso de madurez cuesta, duele, es difícil, pero qué hermoso es, hermanos, cuando dejamos que el Señor trabaje en nosotros. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora, déjeme mencionarle algunas cosas. Y vamos otra vez al pasaje que leímos, Gálatas capítulo 5, versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Estos tres tienen que ver con Dios. Es el fruto conectado con Dios. Dios quiere que usted ande y le ame, que esté con gozo y que tenga paz. Son como atributos de Dios. Pero los siguientes tres tienen que ver con las relaciones humanas. Es el fruto que compete hacia los demás. ¿Sabe usted que la misma estructura tienen los 10 mandamientos? Los primeros mandamientos eran los deberes del judío para con Dios. No tendrás otro Dios que no sea yo, dice el primero. No te harás ídolos, dice el segundo. Es decir, todos esos mandamientos tenían que ver con la responsabilidad del judío para con Dios. Y en el caso del fruto pasa lo mismo. Los tres primeros tienen que ver con los deberes de Dios y yo. Dios le pide que usted desarrolle el amor ágape, como dijo el pastor la semana pasada, el amor de Dios. No el amor erótico, no el amor filial o cualquier otro tipo de amor que son necesarios. Dios quiere que usted ame como Dios ama. Amén. Por eso cuando Dios le da la recomendación a los esposos, no les dijo amen a sus esposas con amor eros. ¿Verdad que no? Y algunos esposos parece que entendieron eso, que el amor entre el cónyuge es erótico. Y el Señor les dijo, amen a sus esposas, así como Cristo, ¿qué? Amó a su iglesia. Tremendo, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere que desarrollemos. El amor de Dios. Que amemos como Dios ama. Amén. Que tengamos gozo, el gozo del Señor y que tengamos paz. Ya el pastor habló de eso. Pero los otros tres son los que vienen aquí a continuación. ¿Cuáles son? Paciencia, benignidad y bondad. Esto tiene que ver con nuestros semejantes. El Espíritu es completo. ¿Cuántos tienen paciencia? Digan amén. ¿Cómo está?
costó ese amén, ¿verdad? Así como amén. Bueno, ayer me decía mi hija, es que tú no tienes paciencia. Y dije, Señor, ¿y ahora cómo predico si ya voy a hablar de la paciencia? Me preocupé. ¿Eh? Lo bueno que se fue al salón, exactamente. No, pero ya investigué bien, ¿ok? Así que ya encontré la respuesta. Paciencia es una palabra muy usada en nuestro español y obviamente hace alusión a cuando perdemos la tranquilidad, ¿verdad? Que puede ser el niño que no nos obedeció, le dije báñate y no se bañó y la regañé, es que no tienes paciencia tú. Bueno, pero no es esa la paciencia que habla la Biblia en realidad, aunque es parte, es consecuencia. Es decir, alguien que es paciente no es alguien que nunca se enoja, no. Si usted no se enoja, pues vaya a consejería, ¿ok? A lo mejor le traumaron y por eso nunca se enoja. El enojo es parte normal de nuestro carácter, nos enojamos, porque somos seres humanos. Jesús un día se enojó cuando llegó y vio que estaba el templo invadido con vendedores y volcó las mesas. Y no crean que Jesús las volcaba diciendo, ¡ay, les amo, voy a volcar sus mesas! No, Jesús estaba muy enojado por ese tipo de cosas. Entonces, enojarse es normal. De hecho, el apóstol dice, airados, ¿pero qué? Pero no pequen. Es decir, eso es normal. Cuando nuestros hijos se portan mal, pues nos enojamos. Pero claro, si usted los insulta, si usted los ofende, usted está pecando, porque ya los está ofendiendo y eso es otra cosa. En realidad, la paciencia, cuando Pablo escribió, la palabra que él usa es macrotumía, así suena en griego, macrotumía. ¿Y eso qué es? Bueno, se tradujo al español como paciencia, pero fíjense que la paciencia tiene que ver con la tolerancia al sufrimiento prolongado. Esta palabra significa tolerancia al sufrimiento prolongado. Eso es paciencia. Macrotumía significa tolerancia a un sufrimiento prolongado. ¿Cuántos han tenido esas rachas en que todo sale mal y parece no acabar? Amén, varios. ¿Qué pensamos cuando estamos pasando por esos sufrimientos que se prolongan? Perdemos la cabeza. Señor, ¿dónde estás? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué no termina? ¿Por qué? Y empezamos a desesperarnos. Eso precisamente es lo contrario a la paciencia. Eso es lo contrario a la paciencia. Cuando perdemos la cabeza, porque de ahí se puede detonar la ofensa a los demás o la ofensa a Dios también. Amén. Y pecamos. Cuando las cosas salen mal a nuestro alrededor, a veces solemos desquitarnos con la esposa, con los hijos. No porque cometieron algo mal. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que usted las cosas en la vida le están saliendo mal, anda perturbado, anda estresado y ay, Señor, ¿dónde estás? Y de pronto el niño rompe un vaso. Exactamente. Aprovechamos el raite. Tú es que... Y entonces toda la frustración la sacamos y se la ponemos al niño. Y lo ofendemos y lo insultamos. Cuando en realidad rompió un vaso que vale 10 pesos en ley. Pero significa que no tenemos paciencia. Estamos perdiendo la paciencia. Y estamos pecando. O blasfemar contra Dios. ¿Dónde estás tú, Señor? ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde está lo que me han dicho? ¿Dónde? Y empezamos a reclamarle a Dios.
Y entonces fallamos. Ninguno de nosotros ha llegado al nivel de los primeros cristianos que le quitaron todo. Ninguno ha llegado al nivel de Job. ¿Saben cuál es la virtud de Job? Su paciencia. Tenía paciencia porque estaba conectado con Dios. Por eso cuando llegan y le dicen, ¿sabes qué, Job? ¿Te acuerdas de tus camellos? Ya se los robaron. Job, tus cabras tan bonitas que estaban ya para embarcarlas, ya se las robaron también. Tus hijos, Job, se murieron todos. Y dice que se arrodilló y dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. La paciencia. Cuando perdemos la paciencia, podemos pecar, ofendemos, andamos de mal humor, andamos decepcionados. La vida no sirve. Estar en Cristo no sirve y entonces empezamos a juzgar a todo alrededor. Esa es la paciencia que el Espíritu quiere que desarrollemos. Amén. Que cuando no haya nada, glorifiquemos al Señor. Que esperemos en el Señor, porque el Señor no se ha olvidado, el Señor no se ha ido, el Señor no está ausente, el Señor no nos ha abandonado, pero a veces tenemos nosotros que aprender a esperar en el Señor. Y si hay algo que nos ha mentido esta sociedad, es que todo tiene que ser rápido. Nos malacostumbraron a todo ser rápido. No quiero cocinar, voy por una pizza. Ah, perdón, sigue hablando el Señor aquí, ¿no? Y rápido tenemos una pizza. Todo tiene que ser rápido en esta era. Y nos han vuelto impacientes. Impacientes. Llegamos a un restaurante y no nos atienden en 15 minutos y decimos, ¿y esto qué? Tengo su tiempo. Porque nos han acostumbrado a que si tenemos hambre pasemos por el autoservicio y en 2-3 minutos ahí está su hamburguesa y vámonos. Por un café, ¿quién muele el café, lo pone en el fogón? Ya nadie hace eso. Nos han vuelto impacientes. Y a veces cuando hablamos con Dios y Dios trabaja con nosotros, Dios no se mueve por los estándares de este mundo. Amén. Dios sabe que lo mejor para nosotros es desarrollar paciencia. Porque cuando usted desarrolla paciencia, queridos hermanos, usted vive feliz, usted vive pleno, usted no vive amargado, usted no vive frustrado, vive con la alegría del Señor. Amén. Por eso el gozo no puede venir si usted no es paciente. Están conectados. Si no hay paciencia, no hay gozo. Si no hay gozo, no hay paciencia. Amén. Mire lo que dice Colosenses 3:12. Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Amén. ¿Vestidos de qué? Vestidos pues como hijos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Si a alguien le falta paciencia, decía Santiago, pídasela a Dios, el cual le va a dar mucha. Amén. El cual le va a dar mucha. Ore este día y dígale, hazme paciente como tú, Jesús. Hazme paciente como tú, Jesús. ¿Saben qué fue la virtud del Espíritu que hizo que Jesús soportara los insultos, que soportara la cruz, que soportara todo aquello? Que tenía paciencia. Por eso en medio del dolor dijo, Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Así que la paciencia no es, ya estoy desesperado aquí. No, tiene que ver con algo mucho más. Amén. Es constancia de temperamento, calma. Cuando estamos pasando por diversas circunstancias, la paciencia es la que regula tu temperamento. Es como tu termómetro. Amén. Si ves que las circunstancias, ahí está el Espíritu regulándote para que no pierdas la cabeza. Número 2, benignidad. Benignidad. Crestotes, dice en griego esa palabra. Crestotes, que al español se traduce como benignidad. La benignidad es tener bondad, pero una bondad como la de Dios. ¿Qué tan bondadoso es Dios? Les pregunto a ustedes. Entonces, ser bondadoso no significa ser débil o tener falta de convicciones, sino ser de genio apacible. La bondad o la benignidad, tiene que ver más bien con la benevolencia. Ser benignos con los demás. Ser tiernos. Entiéndase que la benignidad es diferente a la bondad porque la benignidad es ternura. Si usted quiere traducirla bien, use la palabra ternura. Ternura. ¿Saben que dicen los teólogos de hoy que si el mundo se manejara más con ternura fuera diferente? En una clase de aquí, no recuerdo de qué tema, un alumno puso una imagen de unos policías golpeando a un muchacho como de unos 18 años. Lo estaban golpeando. Y dijo, ¿el qué sienten al ver esta imagen? Y todos dijimos, pues indignación, coraje. ¿Cómo le van a pegar los policías a ese pobre muchacho? Y dijo, pero ¿qué pasaría si yo les digo que este muchacho es un violador y un asesino? Y dijimos, pues que le peguen, ¿no? ¿Está bien? Y luego terminó diciendo, ¿y qué pasaría si es violador y es un asesino, pero es su hermano? O su hijo. Y dijimos, no, pues que tampoco le peguen ya, ¿no? ¿Ven? ¿Qué pasa? Que el último elemento es la ternura. ¿Sí ven? En la última imagen, donde es un hermano o es un hijo, de pronto interviene la ternura. Porque la ternura sobrepasa aquellas cosas que vemos como malas. Por eso para ninguna madre hay hijos malos. Todos sus hijos son muy buenos. ¿Por qué? Porque los ve con ternura. Imagínense cómo sería el mundo y cómo sería la iglesia si todos nos viéramos con ternura. Échele una mirada de ternura al que está al lado, por favor. Eso es la benignidad. La ternura que el Señor nos da, de mirar a los demás con ternura, con amor, pero esa ternura que nos hace entender al otro, que nos hace decir, es cierto, es así, pero lo amo, amén. Oye, pero sí, pero es mi hermano, lo quiero. Porque la benignidad del Señor nos hace entender a los demás y abrazarlos con ternuras. Por eso dice vamos a primera los Tesalonicenses 2:7, por favor. Primera los Tesalonicenses 2:7. Y ya voy cerrando aquí. Primera los Tesalonicenses 2:7. 2:7. Primera los Tesalonicenses 2:7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Ven? Primera Tesalonicenses 2:7. Fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Este es el sentido de esta palabra. El Espíritu nos hace tiernos. Mirar a los demás con ternura. Mirar a los demás con esa palabra que no podemos explicar, pero que nos hace entender a los demás.
Amén, porque los amamos. Y termino con esto, bondad. La última palabra que vamos a ver hoy es bondad. Bondad. Agatusune. Agatusune. Así suena en griego. Es una palabra muy grande. Agatusune. Bondad. Esta palabra, queridos hermanos, significa así, justo de alma. Así se traduce, justo de alma. Son esas personas que hacen bien sin que lo merezcan. La bondad no tiene que ver con aquellos que hacen bien a la gente que se lo merece. Eso hacen los publicanos, dijo Jesús. La bondad tiene que ver con hacer el bien a aquellos que ni siquiera se lo merecen. El bondadoso da porque lo siente, sin poner condiciones. Algo me cambió la vida hace 5 o 6 años atrás. Fui a Tucson a predicar en una iglesia y el anfitrión era un anciano que pusieron para que me llevara a comer y eso. Entonces estábamos cenando y pagó y dijo él al que le estaba cobrando, dame feria, dijo, dame monedas. Y dijo, pero tengo muchas aquí, no hay problema. No, dámelas. Y le dio el montón de monedas, ¿no? Y salió con sus monedas. Y cuando llegó las puso en su carro y dijo, ¿sabes para qué son estas monedas? No, es para darle a todos los que me piden en la calle. Dice, hace tiempo yo dejé de darles y dije, no, porque si les doy, lo van a agarrar para tomar, para fumar, para drogarse. Y por eso no les daba un plátano, les daba eso porque eso me habían enseñado. Pero un día mientras caminaba el Espíritu me redarguyó. Y me enseñó que la bondad es darle. Yo le doy. A lo mejor lo usa para comer. Yo no lo sé. Mi labor, me dijo, es darle. Y a mí me cambió la vida. Porque yo pensaba como él también. Poner condiciones. Sí te doy, pero esto y acá te evalúo, te hago un análisis y después te doy. En realidad la bondad no tiene que ver con eso. Así actúa el publicano, dijo Jesús. Si ustedes les dan a los que reciben bienes, ¿qué recompensa tienen ustedes? Y aquel hermano hacía eso. No quiero que ustedes hagan eso porque lo estoy diciendo. Es una cuestión que a mí me cambió la vida. Me enseñó a ver otras cosas que yo no estaba viendo. Pero la bondad es hacer el bien sin que a veces los demás se los merezcan. Por eso se traduce como un justo en alma, como hacer bien. Eso es la bondad. Amén. Mientras tengamos oportunidad de hacerlo, hagámosle bien a todos. En especial, va a decir el apóstol, a la familia de la fe. No los únicos, en especial a la familia de la fe, pero en cuanto puedan, háganle bien a todos. Amén. Qué hermoso es el Espíritu, ¿sí o no? El Espíritu inyecta, así es Dios. Todo esto que estoy describiendo, así es nuestro Dios. Nuestro Dios no es rencoroso. Nuestro Dios no nos bendice porque usted se portó bien. Nuestro Dios no nos ama porque usted es guapo. Dios nos ama porque quiere amarnos. Amén. Así como estamos, nos ama. Así de guapos, pues. Así nos ama el Señor. Así nos bendice. Así nos ayuda. Puestos de pie, por favor.